Quiero agradecerle a Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el que tome esta comunicación. ¿Cómo estás, señor presidente? ¿Cómo estás? Buenos días, Ángel. Pedro, buenos días. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Bien, no debo de ocultarlo. Ayer me llamó mucho la atención el pronóstico del IMEF en función del crecimiento del Producto Interno Bruto de México, que lo pasan del 0.9 al 0.6. Yo me imagino que se hizo en fechas en las que no está cobrada ahí la realidad de lo que hoy estamos viendo, o no. Sí, es correcto. El pronóstico que hacemos es un promedio, es una encuesta que realizamos con un grupo muy distinguido de economistas del país. Y el 0.6 no incorpora aún el impacto de una probable recesión global y de todo lo que hemos visto la última semana, ¿no? Estamos revisando ese pronóstico, pero seguramente será mucho más bajo. Sí, bueno, Estados Unidos ya está hablando de su propia recesión. Y están metiéndole $1 trillón a la economía con dinero directo para el pago de nóminas a la pequeña y a la mediana empresa. Europa, pues, ¿qué te cuento? Las mismas, digo, tú lo sabes mejor que yo, las mismas medidas en España, Alemania, Reino Unido, Francia. Nosotros no tenemos un plan. No hay un proyecto económico financiero y, por supuesto, no tengo la menor duda de que vamos para una recesión, pero derechito. Sí, coincido contigo, y nosotros presentamos hace 2 días precisamente una propuesta que le hemos llamado Acuerdo por el Bienestar, donde lo que estamos sugiriendo, dada la magnitud de la crisis global que estamos viendo, estamos sugiriendo que haya una respuesta contundente, pero de todos los sectores, no solamente del gobierno federal, sino que haya participación de las empresas y de la sociedad en general. Y hemos plasmado una serie de ideas, de iniciativas en este que le hemos llamado Acuerdo por el Bienestar, que incluye, implementar medidas de más contundencia para prevenir la propagación del virus, pero también medidas para contrarrestar el impacto económico, proteger el empleo, proteger a la pequeña y mediana empresa, proteger el patrimonio de las familias, etcétera, ¿no? Que se ve venir ya en las próximas semanas. Ahora, hay muchos empresarios que, digamos, en medio de este llamado al que aludes, que se me hace más que necesario, que van o están o ya tomaron la decisión de cerrar sus empresas, de mandar a sus empleados ya sea a trabajo en casa, o bien en el caso de restaurantes, establecimientos de estos, pues ¿qué trabajo en casa? Un mesero, ¿qué puede hacer trabajo en casa? O sea, ahí tendría que venir un proyecto de apuntalamiento financiero que no le veo otra más que para el Estado, para que sea el gobierno el que reaccione, porque ahí tenemos que entrar en una palabra que no nos gusta nada, pero que en épocas de crisis sí es necesaria, que es el subsidio. Ahora, yo veo, señor presidente del IMEF, que el gobierno mexicano tiene pocos, si no es que casi nulos márgenes para entrar en un esquema en donde pudiera posponer el pago de impuestos, como se propone en Francia, o posponer el pago de hipotecas, o posponer las facturas, como les llaman allá, de luz, de gas, etcétera. Es decir, ante un estado de emergencia, un gobierno dice, comprendo y pospongo, pero México no tiene ese margen en su gobierno para decir comprendo, pero cobro. Bueno, la respuesta del presidente fue: prometo no subir impuestos, en un momento en donde la sola frase lastima los oídos. Sí, nosotros coincido contigo, no vemos mucho espacio para instrumentar políticas de expansión en este momento. Desafortunadamente, con la elevación de los programas sociales a nivel constitucional, pues el propio gobierno se ha quitado grados de libertad, ¿no?, para actuar con flexibilidad ante choques como este que estamos viendo. Sí, claro. Y por otro lado, en un escenario de menor crecimiento, pues también prevemos una mayor dificultad para generar los ingresos planeados por la vía impositiva para hacer frente a esta situación. Lo que nosotros estamos proponiendo es una reasignación del presupuesto, ¿no?, de proyectos de largo plazo hacia iniciativas, mencionaba yo, encaminadas a fortalecer el sistema de salud y proteger el empleo, ¿no?, proteger a la pequeña y mediana empresa y al patrimonio de las familias mexicanas. ¿Cómo podríamos proteger a la pequeña y mediana?
Bueno, tiene que haber una revisión de la política fiscal. Nosotros venimos ya hace algún tiempo diciendo que es necesaria así como ha habido una reestructuración del gasto público con mayor asignación hacia temas sociales y mayor participación del sector de energía, vemos importante también revisar la política fiscal por el lado del ingreso y ampliar la base tributable y implementar medidas que incentiven la inversión productiva, ¿no? Y también se vuelve muy relevante la participación de la banca de desarrollo, ¿no? Para proveer de liquidez a las empresas en momentos tan complicados. Claro. Ahora, lo que me estás diciendo es, pido al gobierno que baje los impuestos. En la propuesta original que teníamos nosotros, que ya es una propuesta que viene desde hace tiempo, estamos pidiendo bajar la tasa corporativa solamente para fines específicos como la reinversión de utilidades, la renovación de activos y otros. Pensamos que una tasa que sea más competitiva con el nivel que estamos observando en Estados Unidos sería un factor importante para la generación de la confianza y la reactivación de la inversión. Pero es una propuesta que traemos ya desde hace algún tiempo, ¿no? El presidente Trump decretó así de salida, cuando vio venir derechito la crisis, dijo: vamos a bajar el impuesto a las nóminas porque nadie tiene la culpa dentro de los norteamericanos y vamos a lanzar dinero para que haya crédito barato en el sector de la pequeña y mediana empresa, para que no haya despidos ante la inactividad, en algunos casos, de empresas que tienen que estar enquistadas en lo que pasa la crisis. Claro, por otro lado también hay que tener cuidado que no se pierda el superávit primario que tuvimos el año pasado, ¿no? Nos parece que un desbalance en las cuentas públicas en México tendría un impacto muy negativo sobre las expectativas de los inversionistas y sobre la percepción de la estabilidad macroeconómica en general. Entonces tienen que ser medidas que permitan preservar esa solidez de finanzas públicas y al mismo tiempo poder incentivar la inversión y la generación de liquidez en la economía. Pero ¿no pensarías que este superávit primario, de todas maneras, por definición, ante la circunstancia que enfrentamos, de todas maneras se va a perder? Sí, estamos preocupados por eso, vemos un alto riesgo y también a partir de lo que se aprobó ayer en la Cámara, ¿no? La aprobación de 180,000 millones de pesos de recursos adicionales, la posibilidad de que se pierda el superávit primario y de que se eleve el techo del endeudamiento, cuando no tenemos en paralelo un plan de contingencia económica ya anunciado que permita ver a dónde se van a destinar esos recursos, cuál va a ser el uso de esos recursos, pues sí, sin duda es un factor de preocupación y nos preocupa cómo lo van a tomar las agencias calificadoras respecto a la deuda soberana y la deuda de Pemex en las próximas semanas. ¿Preocupa al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas la imagen que está proyectando el gobierno mexicano en su reacción a la crisis en función de otras reacciones de otros gobiernos sobre el papel de México y cómo pudiera ser tomado en el futuro inmediato en términos de valor, de papel, de intercambio, de promoción, de inversión, etcétera? ¿Imagen como tal? Bueno, nosotros estamos a la expectativa de que haya algún anuncio en ese sentido en el muy, muy corto plazo. Pensamos que el país no podrá circular por esta situación tan compleja por mucho tiempo más si no tenemos un plan definitivo de contingencia económica, claro, y también acciones de mayor contundencia para prevenir la propagación del virus, ¿no? Entonces estamos a la expectativa de lo que puede anunciarse en los próximos días. Híjole, sí, está complicado, Ángel. Yo creo que todo esto para mí representa una condición inédita, te lo digo como periodista. Ni la crisis del 8 con los subprime, incluso ni la del error de diciembre, nos lleva a un momento tan comprometido para el mediano y largo plazo, y estoy pensando ya no en la crisis, sino en la recuperación. Sí, sin duda es una situación inédita, una crisis muy, muy profunda la que estamos viendo venir, y por eso es que nosotros estamos proponiendo que la respuesta no sea solamente de la autoridad, sino se requiere una respuesta conjunta de la sociedad en general, de manera coordinada, todos los sectores, actuando al unísono, con visión de mediano plazo, sí, para enfrentar el impacto tan severo que va a haber, ¿no? Sí, aquí estamos viendo reacciones en el mundo de los gobiernos y de sus sociedades. Aquí lo que estoy viendo en México es una reacción de la
sociedad, más no del gobierno. Y esto me preocupa. Ayer, por eso se generó esta llamada contigo, y gracias por tomar la comunicación, porque ayer estaba yo dando en paralelo dos cálculos, uno del Credit Suisse y otro del IMEF. Y el Banco Suizo ya nos ponía en 4% abajo para finales del año en recesión, y ustedes nos ponían en 0.6 arriba. Dije, no, aquí hay un desalineamiento entre una instancia y la otra, y yo te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Con mucho gusto, Pedro. Sí, el punto 6 era previo a la situación que estamos viviendo. Estamos reviendo los pronósticos. Como bien mencionaste, una situación inédita, y dependerá de cuánto va a durar la situación, qué cadenas de valor está impactando en la economía mexicana y qué tan rápida sea la recuperación, ¿no? Pero sin duda nuestro pronóstico irá pues mucho más abajo de 0.6 que comentamos. Pues ayer Donald Trump hablaba de July, August, y se me atoró aquí en el pescuezo, pero y sobre todo con el nivel de precios petroleros como los traemos, ¿no? En fin, sí. Es una situación muy completa, muy compleja, muy comprometida, y siempre espero lo mejor de ustedes en su análisis y en la prontitud con la que nos vayan dando valores actualizados. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado esta comunicación. Al contrario. Gracias.